noches, ¿cómo está? Tengo un problema, no sé cómo presentar al entrevistado. Entonces le vamos a preguntar a él. Felipe, ¿solo o con apellido? Con un apellido, mucha honra. Sí. Con un apellido, mucha honra. Felipe Kast, Así es. senador de Bópoli, ahora lo presentamos. ¿Por qué? Porque se dice que para no confundirse, que sea yo, solo Felipe. No. En las redes sociales, solo Felipe. Felipe Kast, a mucha honra. Orgulloso de mi padre. El problema son las confusiones, ¿no? Siempre pueden haber, pero cada vez menos. ¿Sí? En el pasado eran más. Hoy día ya nos diferencian bastante. Oye, ya empezaron a correr las presidenciales. Están todos hablando de presidenciales. Lavín arriba, salió la encuesta Cadem en las últimas horas. Lavín arriba, ¿cómo se explica eso? Yo creo que se explica porque hoy día hay una desconexión muy fuerte de la ciudadanía con la política y por lo tanto, y esto es muy simple, la ciudadanía le cortó el teléfono a la política, a todo lo que tenga que ver con política, debate, pelea, y por lo mismo el mundo municipal, si tú quieres, está bastante más cercano a los problemas cotidianos de la ciudadanía, que es muy positivo que la ciudadanía dice, mira, aquí veo avances, y por eso yo también le he dicho al gobierno que siempre es muy importante que volvamos a los 5 grandes acuerdos. Para mí, si hay algo donde yo creo que vamos a tener un legado importante en Chile, después de estos 5 años, va a ser la reforma de infancia, donde la directora del Sename está cerrando por fuera el Sename como lo conocíamos, estamos cerrando estas cárceles de 150 niños que eran vulnerados sus derechos, transformándolas en residencias familiares de máximo 15 niños, con psiquiatras, con terapeutas, y por lo tanto el tono de los acuerdos es lo que hoy día la ciudadanía quiere y está cansada de los políticos peleando todo el santo día. A ver, Lavín es conservador, supernumerario, del Opus Dei, misa diaria, un conservador, valórico teóricamente. ¿Qué pasó con este asunto de que había que irse al centro, que había que ser más liberal? Pero es como si Lavín no es liberal. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo se explica esto? Es una pregunta. Es muy simple. Yo creo que en el fondo a la ciudadanía no le importa lo que tú seas desde el punto de vista de tus convicciones. Pero va a impulsar proyectos de ley. No, yo creo que a la ciudadanía le importa que tú te la juegues también por ellos y que estés haciendo cosas, no peleando todo el día, no haciendo politiquería, peleando con todo el mundo, polarizando el país, llevando el país a los extremos. Y por lo mismo creo que una figura, y no solamente Lavín, hemos visto que Jadwe también le ha ido bien en la encuesta, el mundo municipal, que se dedica a resolver problemas y no a pelear todo el día, tiene una gran evaluación. Y eso creo que habla de lo que el mundo político en general debiera aprender para efectivamente mejorar la conexión con la ciudadanía. ¿Se acabaron tus intenciones presidenciales? No, sí, yo soy parte de un proyecto político y por lo tanto es el proyecto político el que decide quién de los nuestros compite en su determinado momento. Yo no soy un llanero solitario que pertenece y que utiliza cualquier artifugio para poder ser candidato presidencial. En su minuto se decidió, Bópoli, su consejo general, que yo compitiera. De aquí probablemente un tiempo más vamos a elegir a nuestro candidato presidencial y por supuesto que voy a estar disponible, como siempre lo he estado, pero no solamente yo, espero que estén todos disponibles para lo que el partido finalmente los invite. Pero Bópoli no tiene otro candidato. Te insisto, será el partido el que elija. Cuando uno dice que Bópoli no tiene otro candidato, que está siendo muy soberbio. Yo prefiero no ser soberbio y dejemos que las instituciones funcionen. Pero ahí están las encuestas, en fin, algo dicen, ¿no? Dejemos que las instituciones funcionen, como decía el expresidente Ricardo Lagos. Lavín está a favor de las parejas, de la adopción de niños por parejas homosexuales o del mismo sexo. ¿Están de acuerdo en eso con Lavín? Por supuesto, yo lo he dicho. Digo esto porque Lavín ha dado estas volteretas, ¿no? En principio no estaba de acuerdo, ahora está de acuerdo. ¿Es creíble todo ese discurso? Mire, yo creo que siempre uno puede cambiar de opinión. Ahora, lo que sí desde Bópoli en esto hemos tenido, yo por lo menos he tenido una sola línea, y creo que lo que manda es el interés superior del niño, y no podemos discriminar a nadie que quiera postular a poder adoptar a un niño, y cuando tú discriminas a una persona por su orientación sexual y lo marginas, a veces le estás haciendo un flaco favor a ese niño porque finalmente estás privilegiando tal vez... ¿Tú le crees a Lavín esa voltereta que se dio? Yo sí, yo siempre le creo a la gente. ¿Por qué no la creer? No, te pregunto, porque las volteretas a veces no son creíbles. No, en la política tú sabes que se dicen cosas de acuerdo a cómo va la marea. Pues. No, yo creo que es genuino su eventual cambio de opinión. No es el único, hay varios que han cambiado de opinión en varias materias. Ahora, yo espero que sea siempre genuino. Y no mirando las encuestas ¿Cuáles son van cambiando. los puntos débiles del gobierno? ¿En qué no ha funcionado? O sea, yo creo que hay una dificultad de volver a lo que te decía al principio, de estos 5 grandes acuerdos. Yo creo que el primer año, los primeros 6 meses, fueron muy positivos, y yo fui parte del acuerdo por la infancia, desde el Frente Amplio hasta la UDI, que es el acuerdo que yo siento mejor ha funcionado, porque seguimos operando, tenemos reuniones todos los meses. ¿Pero después qué pasó? Y se ha polarizado el sistema. ¿Pero qué le pasó al gobierno?
Yo creo más que al gobierno le ha pasado a la oposición, que en lugar de entender de que pensaban que iban a ganar pegándole al gobierno, y al final lo único que pasa es que todos caen. Y es lo que hoy día veo en las reflexiones de ellos mismos. Dicen, miren, paradójicamente pensábamos que si le pegábamos al gobierno íbamos a ganar nosotros. Y no hay una figura potente en la oposición. Pero Felipe, Sebastián Piñera está en el suelo en las encuestas, en la aprobación. Te insisto, yo creo que todos pierden. Si no, esto no es incompatible con tu tesis, yo la comparto. Y la tesis de que siempre cuando tú polarizas el país, la gente cuando ve pelea, ve dos grupos peleando. La gente seguramente o posiblemente quiere ver consecuencias. Tal cual. Para la derecha, teóricamente, para el mundo liberal, teóricamente, la democracia, los derechos individuales, el ejercicio de los derechos políticos son cuestiones fundamentales e intransables. Y por eso Venezuela, ¿no es cierto? Por eso Venezuela. Pero después surge China y las declaraciones del presidente. Y después surge Filipinas, ahora recién. Esas inconsecuencias no marcan, no golpean, no dejan esos discursos de principios en el suelo. Bueno, yo se lo dije, yo no comparto el que cualquier sistema da lo mismo. ¿Ah? Y eso no significa, y lo he dicho incluso para Venezuela, incluso para Cuba, de que tú no puedas tener relaciones comerciales. Yo creo que Chile sí puede tener relaciones comerciales con Cuba, pero al mismo tiempo puede decir, mire, yo prefiero un sistema donde exista democracia, libertad de expresión. Por lo tanto, claramente no comparto esas declaraciones que hizo el presidente. ¿Hay inconsecuencia del presidente? No, yo creo que fue una mala frase. Pero lo de Filipinas fue muy pensado. No, yo te insisto, yo creo que ahí puede ser una mala frase. Pero lo de Filipinas... Y hay decisiones que uno puede no compartir. Yo no estoy en los zapatos del presidente en todas sus decisiones, pero claramente creo que la anterior fue una frase que yo por lo menos no comparto y se lo dije. ¿Qué se hace con Venezuela? Porque, a ver, una cosa es que en Venezuela se tiene una actitud muy militante, se va a la frontera, se dicen cosas. Con los chinos con un cuidado terrible. Bueno, te insisto. Entonces, yo creo que no existe la misma actitud, no es verdad. Yo creo que en el fondo, y en esto uno tiene que tener obviamente una postura consistente en distintas materias, y claramente en el caso de Venezuela tal vez también lo que ocurre es un país que nos queda y que nos toca muy de cerca, donde incluso sentimos que podemos tener alguna influencia. Ahora, yo sí comparto contigo que en el caso de China o de cualquier otro país, incluso Cuba, uno tiene que decir, mire, yo como país, como democracia liberal, defiendo la democracia liberal en todas sus formas. No puedo hacer mucho con el caso de China, obviamente no puedo hacer mucho con el caso de China, pero puedes decir lo que tú piensas. Y eso no significa, te insisto, porque algunos creen que no, entonces un bloqueo. Yo no creo en los bloqueos, ni siquiera creo en el bloqueo que ha tenido Estados Unidos con Cuba. Creo que lejos de ayudar, o sea, yo creo que más comercio erosiona las dictaduras, finalmente, porque abre más libertades. En Cuba, por ejemplo, si tuviésemos más libertad de emprendimiento, estoy seguro que los cubanos estarían felices. Felipe, me encantaría que hubiese democracia completa. Todos los inmigrantes chinos, por el sistema político que ellos tienen, responden a su embajada. Son muy disciplinados. Los inmigrantes que están acá, los que están en otros países. Y ocurre que se descubrió que hubo 300 y tantos inmigrantes que entraron con documentos falsos. Hay un proceso penal que afecta a exfuncionarios de la Cancillería. Un inmigrante que ha entrado con documentos falsos no debería ser expulsado del país porque partió mal. Partió lesionando y engañando. Bueno, por supuesto, y es parte de la... ¿Esos chinos debieran ser expulsados de Chile? Por supuesto que luego que se haga la investigación como corresponde, pues se tiene que aplicar la misma vara que se le aplica a cualquier otro. Ojo, en el caso de Chile, hoy día se está expulsando a personas que han sido condenados en Chile. Y eso pasa por una orden ejecutiva. Es que no hay ninguna declaración de la autoridad diciendo que va a investigar a los chinos. Están investigando a los funcionarios de la Cancillería, que tiene que hacerse de todas maneras. Pero los chinos, ninguna, cero. Es cierto, yo concuerdo que tiene que ser siempre una vara pareja para cada una de las cosas que uno haga. Y creo que el tráfico de visas es lamentable, es doloroso, es corrupción. Muchos pensábamos que en Chile no teníamos corrupción y hemos visto desgraciadamente que la corrupción ha permeado transversalmente, Tomás, a distintas instituciones, incluyendo en este caso a personas con influencia política para poder entregar visas. Hablemos de los inmigrantes. En los primeros 5 meses de este año, ha aumentado los inmigrantes en Chile un 10%. O sea, hay una especie de avalancha de inmigrantes de nuevo. Se hablaba de los haitianos en su oportunidad, etcétera, con una actitud laxa por parte del gobierno de Michelle Bachelet en el caso de los haitianos, pero aquí hay una situación más bien de orden humanitario tremenda. ¿Qué se hace? Porque el gobierno cambió las reglas, subió los estándares para ingresar a Chile, están en el norte del país, estuviste ahí. ¿Qué se hace en esta situación? Yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, está muy bien lo que está haciendo el gobierno de ordenar la casa. Teníamos un flujo de inmigrantes que era completamente desbordado, incluso que generaba mucho sufrimiento a los mismos inmigrantes que llegaban muchos engañados desde Haití a Chile.
Pero al mismo tiempo tenemos que ayudar a que los casos donde hay reunificación familiar, donde hay un niño que se quiere juntar con su papá que es residente en Chile y que viene con su mamá de Venezuela, que se puedan juntar a esa familia. Y de hecho hoy día tuve reunión con el ministro Chadwick, con el subsecretario Villa, y la decisión del gobierno es justamente apoyar ese proceso, reforzar el consulado Tacna, que claramente le faltan funcionarios, y poder solucionar lo antes posible esas reunificaciones familiares. ¿Solo eso? Por supuesto. Eso y la otra visa de responsabilidad democrática que ya existe. Pero ese es su flujo regular. Y mientras tengamos reunificación familiar más visa de responsabilidad democrática, tú tienes un proceso en orden. Si lo que no puede ocurrir es una inmigración descontrolada, sin acompañamiento, hoy aprobamos en la Comisión de Derechos Humanos, y aprovecho para hacer un mensaje porque escuché en algunas redes sociales que algunos creían que el Senado no trabajaba, hoy día estábamos en sesión de Derechos Humanos, aprobamos la ley de migración, en general, falta aprobarla en particular, pero hoy día sesionamos con el ministro Chadwick y aprobamos la nueva ley de migración que tiene más de 30 años de antigüedad. Por lo tanto, era importante poner orden también en la casa. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, habló de límites, que esto tiene un límite. Lo dijo claramente. Chile no tiene la capacidad para recibir a todo el mundo. Por supuesto que no. ¿Cuál es el límite? No, el límite es tener un flujo. Nunca tú puedes hablar de gente porque no existe nadie que tenga una varita mágica para decir cuál es el número que vamos a resolver. Hoy día tenemos 400.000 venezolanos en Chile. Y por lo tanto, es que déjame responderte. Teníamos que ingresaban al día antes 1.000 venezolanos. Eso es lo que ocurría hasta hace un mes atrás. Hoy día están ingresando del orden de 100 venezolanos al día. Y lo que le hemos pedido al gobierno es que todos los casos de reunificación familiar, y de hecho el presidente de la República, Sebastián Piñera, estuvo de acuerdo con esta política, pudieran ser priorizados. Y donde hay niños, mujeres embarazadas, que vienen a juntarse con sus familias, lo puedan hacer. Y lo segundo, pedirle a Perú que no se quede de brazos cruzados, nuestro país vecino, y que si es que hay inmigrantes que están en Perú, que también se haga cargo, que ayude. No puede ocurrir que una mujer... tiene más inmigrantes que Chile, ¿eh? Sí, yo sé que tiene más inmigrantes que Chile, y son más grandes que Chile también, tiene más población. No puede ser que tengamos una mujer embarazada afuera del consulado de Tacna y no reciba ayuda. A ver, pero entonces eso también es muy importante de poder pedirle a Perú que pueda colaborar en este proceso. A ver, según autoridades internacionales, según la ONU, se dice que podrían emigrar 2,5 millones más de venezolanos. Ya han emigrado 4. Por eso, 2,5 millones más, incluso Así otros es. hablan de 3. Así es. Bueno, resulta que van a llegar aquí a las fronteras, muchos de ellos. ¿Cuál debiera ser la actitud de Chile, más allá de la reunificación familiar? Dejo la pregunta pendiente porque este es el tema. Van a estar ahí. O sea, estamos y le digo más, Perú y Ecuador ya pusieron en sus fronteras la solicitud de visa. Por lo tanto, el flujo también se está deteniendo arriba. Pero están pasando de forma irregular igual. Por lo mismo le digo, y creo que tenemos que nosotros no permitir que ocurra inmigración ilegal, sino que ocurra inmigración ordenada, que es lo que tenemos que combinar. ¿Eso quiere decir que el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera también es para esto? Hacemos un alto, volvemos en un instante. Felipe Kast nos acompaña esta noche. A ver, las Fuerzas Armadas de la frontera no es solamente para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, también para controlar el ingreso inmigrante. Bueno, lo que ha dicho el gobierno es que no, que es justamente para evitar de que los narcos lleguen a nuestro país en una frontera completamente porosa. Está bien, pero si están entrando inmigrantes van a estar las Fuerzas Armadas igual ahí, entonces... Bueno, insisto, yo creo que las Fuerzas Armadas están ahí para cumplir un rol concreto, que es preventivo, en materia de narcos que sabemos que están aumentando muchísimo. ¿Eso significa que las policías no son suficientes? Por supuesto. Eso significa... Yo creo que no son suficientes y te insisto, en su minuto las Fuerzas Armadas me tocó que nos ayudaran. Después del terremoto del 27 de febrero, yo era delegado presidencial, construimos 40.000 medeaguas junto con voluntarios del Techo para Chile, pero también junto con varios militares que ayudaron muchísimo en labores sociales. Por lo tanto, el ejército sí puede cumplir labores complementarias. Felipe, las Fuerzas Armadas van a estar ahora en la mira de los narcotraficantes. Y los narcotraficantes, entre otras cosas, además de disparar, corrompen. ¿Tú te imaginas al general Fuente Alba combatiendo a los narcotraficantes? Es que bajo esa lógica pueden corromper a cualquiera. No, lo que estoy diciendo es que pueden corromper a la PDI, pueden corromper al Estoy diciendo al Ministerio qué del medidas Interior. van a adoptar las Fuerzas Armadas para no corromperse. ¿Lo han conversado? Yo no lo he escuchado nada. No, hoy día hay una preocupación con la corrupción, no solamente en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en todas partes. Hoy día la corrupción, Tomás, llegó a Chile y llegó con mucha fuerza en muchas partes. Entonces, si no tomamos en serio la corrupción, no nos va a ir bien ni con las Fuerzas Armadas, ni con Carabineros, ni con la PDI.
Cuidado con eso, la corrupción está en todas partes. No sería... Y por lo mismo hay que atacarla en todas partes, no inhibirnos. Sí, lo que pasa es que en el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo un plan de frontera segura que fracasó. Ya fracasó el gobierno en eso. Ahora está con esto. ¿No sería bueno invertir en serio en la frontera norte con tecnología, con drones, con radar, etcétera? Postergar, por último, la construcción de una línea de metro, que son una enorme cantidad de millones de dólares, y decirle al país, oye, vamos a impedir que entre la droga a Chile, vamos a tratar de impedir que venga. Una cosa así, hacerlo en serio. Sí, yo creo que esto es en serio, Tomás, no es una improvisación. Yo creo que hay un esfuerzo que las Fuerzas Armadas también, las Fuerzas Armadas cumplen un rol preventivo y ellos tienen muchas tecnologías. El problema es que muchas veces esta tecnología no la ocupan. Si invertimos una cantidad de recursos gigantescos en las Fuerzas Armadas y la ocupamos re poco, no estamos en guerra todos los años. De hecho, las Fuerzas Armadas, todos saben, es disuasiva, es para que no nos ataquen. Entonces, utilizar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz para labores complementarias, a mí, de hecho, yo te digo más, yo creo que las Fuerzas Armadas, y una cosa que estamos estudiando desde Horizontal, que es el centro de estudio cercano a Bópoli, ¿cómo ocuparla más? No de forma de punitiva, porque obviamente eso tiene todo un Estado de Derecho, pero sí, por ejemplo, en labores sociales. Pueden dar mucho más, creo yo. Bueno, además, creo que va a estar más feliz. Vamos a la Araucanía. Consulta indígena. ¿Por qué se suspendió indefinidamente? Fracasó. La verdad es que fracasó el ministro Alfredo Moreno. ¿Por qué fracasó? La consulta indígena terminó su primera etapa y claramente tuvo muchas dificultades. No es que se haya cancelado, ni mucho menos. El ministro Sichel dijo que la suspendía indefinidamente. Insisto, terminó su primera etapa y eso es indefinidamente, no se sabe cuándo comienza la segunda etapa. Y fue muy difícil. Yo no estoy desconociendo el hecho, Tomás, y me carga esconder cuando hay problemas. Existieron problemas muchos. Un grupo de personas muy violentas se tomó la consulta indígena y llenó de violencia a todos los lugares. Uno siempre puede preguntarse, ¿se pudo haber hecho mejor? Por supuesto que sí. Ahora, de que hay personas que no creen en el diálogo y que me llama la atención, en vez de defender el convenio 169 de la OIT, que busca escuchar a nuestros pueblos originarios, la boicotean. Siento que la consulta indígena no es otra cosa que un lugar donde se supone uno va a escuchar. Y no se pudo generar ese diálogo. Por lo tanto, lo que está haciendo el ministro Sichel hoy día es poder volver a reunirse con muchos líderes para generar las condiciones de que la segunda etapa de la consulta indígena eventualmente pueda realizarse de buena manera. O sea, la primera fracasó, porque si en una de esas no se puede partir con la segunda, es que fueron muy malos los resultados de esta primera etapa. Y yo creo que fueron boicoteados por un grupo de personas que son violentistas y efectivamente, y que hicieron que esa primera etapa fuese muy dura para muchas personas, que querían ir a escuchar, querían ir a hablar y no pudieron, fueron censurados por los violentistas. Ahora, esto es en municipios, en locales céntricos. ¿Eso significa que ni siquiera en locales céntricos la policía es capaz de dominar la situación? No, yo creo que se tomó la decisión, y eso creo que es correcto, la consulta es un espacio de conversación, de no transformar esto en un evento policial. Y si es que hay personas violentistas que llegan a violentar, claramente están estropeando y están haciendo un daño también al mismo convenio 169. ¿Se funó todo con el asesinato de Catrillanca? Yo creo que fue un golpe muy fuerte, no creo que se haya terminado todo. Y afortunadamente el gobierno, en vez de reaccionar mirando para el techo, como ocurrió con el caso Huracán en el pasado, reaccionaron pidiendo un fiscal especial, investigando a fondo, exigiendo justicia, y no simplemente escondiendo el problema, que creo que era muy importante hacerlo así. O sea, los gobiernos no eligen sus crisis, a veces les tocan. Sí, como fue este caso, donde desgraciadamente incluso los carabineros cambió la evidencia y dijo algo que no era cierto, pero el gobierno sí creo que enfrentó el problema con mucha fuerza. Se dijo que el ministro Moreno tuvo mucho anuncio y poca ejecución. Yo creo que el ministro Moreno hizo un esfuerzo importantísimo y claramente se vio golpeado, y muy golpeado, por el caso Catrillanca. O sea, y eso no quepa ninguna duda. Veníamos en una línea y ocurre un evento que nadie buscó, que nadie predecía, que golpeó muy fuerte el espíritu de diálogo y de construcción de acuerdos que había construido el ministro Moreno. Ya, pero anunciaron inversiones, y dicen que hay solo anuncios. No, eso es mentira, eso está ocurriendo. Si lo que pasa es que el proceso político de diálogo que se había construido se vio completamente golpeado y es natural que ocurra. Con un hecho tan grave como ese es muy natural que ocurra de que tú tengas que volver a comenzar. Y pasaron 3 meses de mucha tranquilidad, de mucha pausa, porque no había más que hacerlo así, y hoy día se está volviendo con el ministro Sichel a trabajar. ¿Mejor que con Moreno? No, yo creo que cada uno tiene su estilo. Yo no soy nadie para andar diciendo que pero hablemos en serio, mejor que con Moreno. Se le digo en serio. Yo creo que está bien, cada uno, todos sabemos que cada uno tiene su estilo, pero... No voy a caer en hacer yo de decir, mire, mejor este que este otro. Lo que le quiero decir es que el ministro Moreno, con sus mejores intenciones, buscaba un espíritu de diálogo que se vio truncado, y eso es así. Y el que lo diga que no está mintiendo. Y hoy día vemos al ministro Sichel, con el mismo espíritu, buscando generar condiciones para que podamos seguir avanzando en la agenda indígena. Porque aquí hay un grupo de violentistas que no representan al pueblo mapuche, que el pueblo mapuche es tremendamente pacífico y que el pueblo mapuche dice con justa razón, por favor avancemos en el Ministerio de Pueblo Indígena,
nuestro Consejo de Pueblos, reconocimiento constitucional, y eso es lo que el ministro Sichel tiene como tarea por delante. Osorno está hace días sin agua. Así viven las regiones. Así es. Y si esto hubiera ocurrido en Las Condes, estaría el ministro preocupado, estaría... Pero ocurre... Y además tenemos otro problema, que es bien importante decirlo. Tenemos comunas en Chile que tienen 15 veces más recursos que otras comunas como Carahue. O sea, cuando una persona de Carahue o Cholchol mira la tele y ve que en una comuna de Santiago hay buses eléctricos gratis, hay drones en el aire, hay chips para ponerle a los árboles, que son maravillosos. ¿Qué es lo que dicen las personas de Carahue, de Cholchol, que miran la televisión y dicen, ¿por qué yo vivo en otro Chile? O sea, que hay dos Chiles que no conversan. Pero así, se corta la luz a cada rato, la energía eléctrica, etcétera. Estas empresas... Es que es un problema también de responsabilidad, de que la distribución de ingresos municipales es un desastre en Chile. Estas empresas internacionales contratan a personas en sus directorios que son unos lobistas, como el presidente... Porque, a ver, ESAL es lo mismo que Aguas Andinas, es la misma empresa, dirigida por Guillermo Pickering, presidente del directorio. No ha ido a Osorno, no ha dado la cara, son personas que usan sus relaciones. Enel hace lo mismo con Herman Chadwick, para lado y lado, ¿eh? Uno vinculado a la derecha, otro vinculado a la democracia cristiana, y resulta que la gente paga el pato acá. Yo no he visto a Guillermo Pickering dar la cara, por ejemplo, salir a hablar, ir a Osorno. Bueno, por lo mismo... El gobierno tampoco se lo ha pedido. No, el gobierno ha sido extremadamente duro con ellos. No, pero no se lo ha pedido. Bueno, está bien, el gobierno... Yo creo que esa responsabilidad de él, y me encanta, tú tienes toda razón, el presidente del directorio, no solamente el presidente del directorio, debía estar en terreno. Así como vemos al subsecretario dando la cara en terreno, buscando las soluciones, apretando a la empresa, poniéndole multa, también deberíamos ver, como tú bien dices, a los directivos, los ejecutivos más visibles, en terrenos remangados, poniendo la cara, pidiendo perdón. Hay que sacar a todo... Porque lo grave en esto, tú tienes razón, no solamente cometer un error, es después de que se comete, no empatizar con el dolor. Felipe, hay que sacar a toda esa gente que es contratada solamente por sus relaciones políticas, por el lobby que hacen. Es lo mismo que los operadores judiciales, estuvimos hablando de eso en los últimos meses. O sea, sacar a este tipo de gente que lo único que hacen es contribuir a emporcar el asunto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que los políticos tengan claro de que su rol después de la política no tiene que ser el lobby. Ojalá que no lo hagan, porque los que hacen aquello claramente le hacen un flaco favor a la misma política que se suponía representaba. Aguas Andinas financió la política, financió a varios, a Lorenz Goldborn, a Eduardo Frei. Muchas empresas han financiado. A Sebastián Piñera, sí. Mi pregunta es si la falta de decisión por parte de las autoridades con estas empresas no se debe también al financiamiento oscuro de la política y que están devolviendo favores. Yo te digo una cosa, que a alguien se le deje una llave abierta y dejando una llave abierta liquidan a toda una ciudad, quiere decir que no hay fiscalización, perdónenme. No, yo creo que perdona que discrepe contigo, yo creo que el gobierno ha sido extremadamente duro con ello y quiere caerle con todas las penas que permite la ley, las más duras. Yo he hablado con el presidente Piñera, está indignadísimo. ¿Crees que la gente de Osorno cree que el gobierno fue duro? Lo está haciendo. ¿Tú crees que la gente cree eso, que fue duro? Yo les puedo decir que están realmente indignados y creen que la responsabilidad es íntegramente de la empresa, y de hecho la empresa lo ha reconocido, y el gobierno va a ocupar todo, de hecho hoy día ya lo hizo también con el CERNAC, pero va a ocupar todos los instrumentos legales para hacer. ¿Tú sabes que esa misma empresa estaba contaminando uno de los lagos de la zona, tirando aguas servidas, cuando tú sabes que el tratamiento de agua se cobra? O sea, le están robando a la gente el cobro por las aguas servidas tirándose a los lagos Yanquihue. Sí, lo que te quiero decir, Tomás, es que si hay alguien indignado con esto, también es el presidente de la República, no solamente la gente de Osorno. Y por lo mismo hemos visto en terreno al subsecretario Lucas Palacio y a todo el equipo de la Intendencia, justamente del lado de la gente, indignado con esta empresa y aplicándole las multas como corresponde. Estamos en Estado de Derecho y las facultades que tiene el presidente es justamente de elevarle las multas para que nunca le salga gratis a una empresa poder fallar en el mandato que tiene constitucional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y ustedes, muchas gracias por seguirnos.